Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Esta es la casa de Dios y aquí adoramos y alabamos su santo y bendito nombre. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 26, el versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio a nuestro culto, hermanos, inclinando nuestros rostros para tener una oración en silencio ahí en sus lugares, mientras escuchamos el preludio musical. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias para tener nuestro llamamiento a la adoración. Lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, en el Salmo 3. Y vamos a leer en una forma unida este Salmo, Salmo 3, y vamos a hacer esta lectura en una forma unida, puestos de pie. Al finalizar esta lectura, inclinaremos nuestros rostros para tener nuestra oración de ofrecimiento. Si ya lo tenemos listos, dice la palabra de nuestro Dios: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo.
Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios grande, Dios maravilloso, Dios lleno de misericordia. Nos encontramos delante de tu presencia, Señor, para traerte la adoración que solamente tu nombre merece. Nos tienes, Señor, congregados en este santo lugar dedicado para la adoración y la alabanza. Con el deseo, Señor, y con el corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Venimos, Padre, para ofrecerte este culto, que todo lo que está integrado en el mismo, Señor, pueda llegar delante de tu presencia como un perfume de olor suave. Que permitas, Padre, que las oraciones sean dirigidas por ti, que las alabanzas que surgen desde el corazón sean para reconocimiento y gloria tuya, y la lectura y la exposición de tu palabra, Señor, sea de gran bendición para el corazón de cada uno de nosotros. Bendice a tu siervo que ha de exponerla, dale las palabras sencillas para que las podamos comprender, y que todo así en conjunto, Señor, sea grato y agradable delante de ti. Pero también, Señor, tenemos que pedirte perdón por todos nuestros pecados, para que permita, Señor, que esta alabanza sea de gran bendición para ti, Señor, y de gran regocijo para con nosotros. Bendice a tu iglesia en este lugar, porque todo lo que hacemos, Señor, es para tu honra y para tu gloria. Pues mira, Padre, que todo te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Así, continuando de pie, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 13. Himno número 13. Cántame-las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz
luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Vamos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y la base bíblica la vamos a encontrar en la segunda epístola a Timoteo, en su capítulo 1. Segunda a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer todos juntos el versículo 13 y el versículo 14. Esa es la base bíblica para la predicación de esta hora. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a leer todos juntos Segunda a Timoteo 1, el versículo 13 y el versículo 14. Si ya lo tenemos, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares y escuchemos con atención el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente doy gracias a Dios por esta oportunidad. Esto es un reto. Compartir la palabra de Dios es algo, es un compromiso, ¿no? Pues tenemos que comunicar lo que Dios ha hablado primeramente a nuestra vida, para poder entonces comunicarla con otros. Y hemos estado hablando acerca de la palabra todo este mes. La palabra de Dios permanece para siempre y esta es vida para nuestra vida. Ahí encontramos todo lo que Dios ha querido comunicarnos en cuanto a Él, su persona, su gracia, pero también todo lo que ha querido comunicarnos a nosotros, lo que debemos hacer en este peregrinar, en este andar por este mundo, por esta vida que tenemos por delante. Y por tanto, hoy también queremos hablar acerca de la palabra, y es el tema de guardando la palabra. Guardando la palabra. Tenemos que abrazar la verdad tal y como Dios nos las ha revelado o nos las ha entregado en nuestras manos. Guardarla como Él nos los ha comunicado en ella. Es un llamado para todos los hijos de Dios, para todos. No es solamente para los estudiosos o los que están en el seminario, para los oficiales. No, es para todos sus hijos, pequeños, jóvenes, adultos, ancianos incluso, que guarden su palabra. La exhortación es guardar la palabra tal como Dios nos la reveló y estar firme en la doctrina de su palabra, en la doctrina que hemos aprendido. Analicemos tres cosas de esta porción de la palabra de 2 Timoteo, capítulo 1, versos 13 y 14. Y tres cosas vemos allí que Pablo le dice al joven Timoteo: guarda el buen depósito de la palabra. Segundo, guardando la palabra en fe y en amor. Y tercero, usa los recursos con los que contamos. El texto dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Una vez que el apóstol Pablo haya explicado que nuestras vidas son guardadas por el poder de Dios, que este depósito está salvo en sus manos, versículos 9 y 10, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, luego de que Pablo comunicara acerca de la ciertísima salvación que Dios en su gracia nos ha concedido, ahora Pablo explica a Timoteo que Dios también nos ha encargado a nosotros un depósito que debemos cuidar, que debemos guardar. Por lo tanto, hay algo que le comunica Pablo a Timoteo, y no es Pablo a nosotros, sino Dios mismo a cada uno de nosotros, que tenemos que hacer, y es cuidar, guardar la palabra de Dios, tal y como Él nos las ha comunicado. Lo que debía guardar el joven Timoteo, versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras. Pablo alienta a Timoteo para que sea fiel en el cuidado de las sanas palabras. El apóstol estaba al final de su carrera, ya estaba por concluir ya su carrera en el ministerio, y desde la cárcel presenciaba la rápida decadencia del testimonio por el cual había trabajado tanto. O sea que desde la misma cárcel él percibía cómo estaba la iglesia, cómo estaban los hijos de Dios, la decadencia espiritual. El testimonio que se estaba dando, se estaba mostrando, era que ya no estaban perseverando, guardando, cumpliendo en su vida la palabra de Dios. En esa circunstancia encarga a su discípulo, a su colaborador, que continúe con el ministerio que le había encomendado. En especial, habían dos cosas que eran muy importantes para el apóstol. Primero, retén la forma de las sanas palabras. Reténla, guárdala en tu corazón, en tu mente, en tu vida. No la dejes escapar, no te la dejes robar. Timoteo tenía un patrón, un bosquejo, un ejemplo, un modelo a seguir. Timoteo tenía allí algo dado por Dios, por el cual él debía guiar su vida, pero debía agarrarse fuertemente de ese bosquejo o patrón a seguir. Tenemos que agarrarnos de la palabra, le dice Pablo. Agárrate fuerte. Y te voy a comunicar por qué. La figura que usa es la de alguien que calca con exactitud los contornos de un modelo que tiene debajo. Su aplicación implica principalmente ser leal al contenido de la palabra de Dios, si bien también puede incluir el uso de las mismas expresiones mediante las cuales se comunica esta verdad. O sea, según lo que Dios te ha comunicado. Sigue esas instrucciones, guárdalas en tu vida. En nuestros días es conveniente, tener esto en cuenta, principalmente cuando el afán de algunos por usar el lenguaje más moderno cambian los conceptos bíblicos por otros que no expresan lo mismo. Vemos hoy a predicadores, vemos hoy a maestros, vemos hoy a muchos de los que comunican la palabra de Dios, pero realmente de una manera diferente. No comunican tal y como Dios lo ha comunicado en su palabra. Muchos hoy en día hablan de su ejemplo, hablan de su testimonio, hablan de lo que ha logrado, hablan de más que de la palabra de Dios.
Hoy muchos se avergüenzan, e incluso cristianos, de oír términos como redención, justificación, nuevo nacimiento, expiación. E incluso se asombran ante la palabra la gracia de Dios. Cuando más bien Dios nos ha comunicado que por estas cosas somos salvos. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Cristo fue nuestro Redentor. Cristo fue el que nos justificó, nos hizo acepto ante el Padre. Fue Cristo el que nos dio nueva vida. Somos nueva criatura en Cristo. Nicodemo tenía duda con respecto a esto. ¿Cómo es posible que yo tenga que morir y nacer de nuevo? Si no sabes esto, si no entiendes esto, no entrarás en el reino de Dios. La razón para insistir en esto es que estas palabras son sanas. Las palabras de la Biblia son sanas. Ellas nos ayudan, ellas nos hacen bien. Ellas nos enseñan, nos muestran quién es Dios y cómo Dios quiere que vivamos en esta vida. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice Pablo, de los tales. O sea que aquellos que no entienden, que no comprenden, que no guardan la palabra de Dios, muy fácil van a caer en el error. Muy fácil van a actuar como está actuando este mundo, lleno de odio y de rencor y de tantas cosas. Las palabras que de mí oíste, lo que Timoteo debía retener y enseñar era exactamente aquello que había recibido el apóstol. Yo te estoy comunicando algo que yo recibí de Dios, algo que Dios me comunicó y quiero compartirlo contigo. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Eso es lo que tenía que retener, eso es lo que tenía que guardar el joven Timoteo. 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido la sana doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Esa es la sana doctrina. Y cualquier predicador que quiera ser fiel al Señor deberá adherirse también a las grandes verdades que cuentan con esa misma autoridad apostólica. Todo aquel que quiera enseñar, todo aquel que quiera compartir la palabra, tiene que ser conforme a la misma palabra de Dios. Si no, es un buen maestro. De todo esto se deduce que Pablo estaba afirmando también que Dios le usaba para revelar su verdad, para revelar su palabra, ya que de otro modo no tendría sentido que Timoteo guardara sus palabras con tanto cuidado y rigor. O sea que Pablo estaba seguro, estaba convencido de que esas palabras que había recibido y que estaba compartiéndolas al joven Timoteo eran las palabras de Dios, y que era necesario y que era importante que la guardara como un gran tesoro en su corazón, en su vida. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta carta exhibe una fuerte preocupación por la sana doctrina. Pablo estaba muy preocupado porque realmente se habían levantado hombres engañadores, falsos maestros que estaban queriendo torcer las Escrituras.
que estaban torciendo las Escrituras de tal manera que estaban confundiendo y engañando aún a los hijos de Dios. Nosotros también, hermanos, debemos estar alerta contra toda falsa doctrina y contra todos los engañadores que pueden meterse dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Los maestros deben tener muchísimo cuidado con lo que enseñan. Pero los que escuchan, los que son enseñados, también tienen que preocuparse por ver si realmente eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. No es recibir porque el pastor me lo enseñó, porque el pastor me lo comunicó. Pues si él lo comunicó, eso no cabe duda que es palabra de Dios. No, hermano. No, hermano. Dios nos llama que seamos cuidadosos. Es cuidarla, es valorarla, es apreciarla, pero también examinarla. Ver si es palabra de Él y no es palabra de un hombre. Ante los contrastes que hay con respecto a lo que es bueno y lo que es malo, entre lo correcto y lo que es incorrecto, entre los muy conservadores, legalistas y los muy liberales, hay que estar claros y entendidos en lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, vemos las corrientes doctrinales que hay, e incluso con temas doctrinales, e incluso con respecto a la liturgia, a la adoración a Dios. Y Dios no dejó nada oculto. Él dice, Él ha comunicado cómo quiere ser adorado. La forma está ahí. La manera está ahí. Claro, hay que tener en cuenta que Dios dice decentemente y con orden. Todo decentemente con orden. En una verdadera adoración a Dios. Que sea de corazón. Lo que vas a hacer, hazlo de corazón para Dios. Y que realmente vaya encaminado a glorificar su nombre. A Él. Pablo reconoce que los seres humanos son muy propensos a apartarse de la verdad. Somos muy propensos, hermanos, a apartarnos de la verdad. Muy fácil creemos, aceptamos una doctrina que viene de fuera. Las doctrinas no vienen, las falsas doctrinas no se comunican así fácil. Ellas vienen de una manera sutil y engañan. Conozco de pastores, de ministros que hoy están adorando ídolos y creen que es lo correcto, que no es tan malo o que no es malo. Hay en todos nosotros una tendencia a rechazar la verdad. La hay, hermanos. A veces escuchamos un mensaje, a veces escuchamos una corrección y decimos, no, espérate. Eso no es así. Eso no es correcto. Eso no está bien, eso no lo dice Dios. Esa traducción no es la verdadera. Hermano, tal actitud no es bíblica. Dios demanda que abracemos la verdad, pero que la abracemos tal y como Él nos las ha comunicado a nosotros. Abrázala. Guárdala en tu corazón. Este es el tema de esta tarde. Y es el tema que tenemos que ver toda nuestra vida. Dios nos manda, nos ordena a guardar la palabra de Él tal como Él nos la ha comunicado. Debemos creer la verdad
y ser tan estrictos por la verdad como Dios nos las ha dado. No debemos ser más estrictos que Dios, ni menos estrictos que Dios. Tenemos que actuar, vivir, comportarnos según la palabra de Dios. Hay quienes son muy legalistas, hay quienes son muy tradicionales, hay quienes son muy conservadores, hay quienes son muy dados a entender, y no los critico. Que hay algunas cosas que no se pueden hacer en el templo, en la casa de Dios. Pero hay otros que son muy liberales, que dicen todo vale. No importa si tú vienes a alabar a Dios, no importa que grites, no importa que brinques, no importa que... Y hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Cuida de que la palabra esté en tu corazón y que la comuniques y que la pongas en práctica tal y como Dios te la ha dado. Cuídate. Hoy en día, cuando yo soy enemigo del ecumenismo, pero por una cosa, es porque en la mayoría de los casos, menos de estudiar la palabra, menos de ayudarse, lo que hacen es entrar en contienda, en disputas necias, discusiones que para nada aprovechan. Realmente lo mejor que debemos hacer como iglesia, como hijos de Dios, es conservar, es guardar la palabra tal y como te la han enseñado. Padres, preocúpate por enseñar bien la palabra de Dios a tus hijos. Preocúpate por eso. Hoy vemos a jóvenes vivir una vida de libertinaje, porque Dios nos ha llamado a ser libres, Él nos ha libertado por medio de la palabra ya vosotros sois libres. Pero hay que tener cuidado con este concepto. No es a vivir en libertinaje, no es a vivir conforme a lo que yo entienda o crea, sino lo que Dios me ha comunicado, lo que Dios entiende, lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Es de ese contexto que Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras, retén? La palabra en griego significa tener, sostener, preservar. Presérvala, guárdala, atesórala. Tener como la propia posesión de uno. Hazla tuya, que nadie te la robe, que nadie te la quite para poner otra que no es de Dios. Es el verbo que comúnmente se traduce tener, tengo. La idea es la de preservar. No dejes que la piedra, que se pierda y se vaya de tus manos. No la dejes. ¿Y cómo podemos atesorarla? ¿Cómo podemos guardarla para que no se vaya? Para que no sea cambiada. Es estudiándola. Aliméntate. No importa si leíste el Salmo 119 100 veces. Vuélvalo a leer. Pero no solamente el Salmo que nos habla de la palabra, sino toda la Escritura. Léala. No te canses de leerla. No te canses de comer, porque ese es el alimento espiritual para tu vida. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos guardarla. Timoteo, vendrán muchos que aunque hablan la verdad, niegan el poder de la verdad. Poseen una
ortodoxia muerta, conocen la verdad pero no viven la verdad. Cuídate de los tales, dice Pablo. O sea que no es rechazarla o rechazar a alguien y no escucharle. Más bien, y más que todo, es guardar la palabra en nuestro corazón. La verdadera palabra de Dios. Para cuando cualquiera que venga a pedir razón de la verdad, puedes decirle: mira mi verdad. No es mi verdad, es la de Dios. Y poder confrontar, si hay que confrontar, o dar testimonio de la verdad de Cristo. Pablo le dice a Timoteo y a nosotros que debemos retener la forma de las sanas palabras. La forma, es decir, el modelo, el ejemplo, el prototipo, o literalmente la copia calcada o la fotocopia de la sana palabra. Guárdala tal como es, como Dios nos la ha comunicado. Hoy tenemos aquí varias traducciones y gracias a Dios por los traductores o los que se encargaron de hacer las traducciones bíblicas. Lástima que tenemos pocas. Yo le preguntaba a la secretaria: ¿y por qué no hay? Si aquí debe estar la Biblia de las Américas, la nueva versión, la Dios habla hoy. Hay muchas versiones. Qué bueno que los hijos de Dios, los que estudian la palabra, se acerquen para ver. La traducción de la Reina Valera de 60 nos enseña que debemos imitar la forma de las enseñanzas. Es como cuando les enseñamos a los niños a escribir. Nos preocupamos mucho de que los niños aprendan a hacer un círculo o de escribir una letra. Y le decimos: hazla tal como la ves ahí. Pero a veces nosotros nos olvidamos de hacer lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos dice: hazlo, aplícala a tu vida, apréndela tal y como yo te la he comunicado. Calvino dijo: debemos reproducir la doctrina bíblica tal como se nos ha enseñado. La Iglesia ha dejado bien claro en su catecismo, en sus credos, cuál es nuestra doctrina según la palabra de Dios. Hoy hay un grupo de hermanos o algunos hermanos que están recibiendo catecismo, la enseñanza. El catecismo está conformado o está diseñado conforme a la palabra de Dios. Ellos nos dan claridad para entender mejor la palabra de Dios. No es un libro, no es un folleto, no es otra cosa fuera de la palabra de Dios. Y nuestra iglesia presbiteriana reformada está muy clara, o debe estar clara, en cuanto a lo que acepta como norma de fe o como ayuda para entender la palabra de Dios. Si alguno tiene duda con respecto al catecismo, hay algunos ancianos que están preparados, se están preparando para enseñar. No importa que seas oficial, que seas miembro, que hayas sido bautizado. Hermano, hay hermanos preparados y dispuestos a compartir, enseñar la palabra de Dios. Hoy más que nunca, cuando por un lado algunos dicen: esto no está bien, esto está prohibido, esto no es legal, y por otro lado dice: vale, todo se justifica, se hace imprescindible tomar seriamente en consideración esta exhortación de Pablo. Hermano, es importante hacer nuestra esta exhortación. Esta no es solamente para Timoteo, o fue para Timoteo, es para todos los hijos de Dios, como bien decía al principio. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Reténla. ¿Cómo debía guardarla Timoteo? En fe y amor que es en Cristo Jesús. Una vez que se ha definido qué es lo que debe retener
Pablo inicia la manera en que se debe llevar a cabo, en fe y en amor. Con fe, con convicción, con seguridad, con la confianza de que esta es palabra de Dios. Este se lo habla con amor. Ámala, ámala. Hay quien ama tanto a la Biblia que la tiene en un lugar protegido para que no le entre o llegue el polvo. No, error. Es guardarla en nuestro corazón, en nuestra vida. En el amor que es en Cristo Jesús, este amor puede estar orientado hacia Dios o hacia su prójimo. Es por amor a Dios y es por amor al prójimo que yo debo guardar la palabra de Dios tal como Él nos la ha comunicado. Es cumplirla, es ponerla a la práctica en amor para con Dios y para con el prójimo. Es por esto que predicamos y enseñamos el catecismo en nuestra iglesia. A través del catecismo aprendemos la forma de las sanas palabras. Y es esta forma que todo ministro o maestro de la iglesia debe reproducir. Es la enseñanza de los padres deben transmitir a sus hijos, como bien decía. Fíjate cómo Pablo desea que veamos la palabra del Evangelio. Ellas son sanas palabras. Son sanas. Ellas nos ayudan. Ellas nos hacen bien. Es para nuestro bien. Es para nuestra edificación, para una mejor relación o comunión con Dios, para una mejor edificación y comunión con el hermano. Realmente, si tenemos en cuenta esta palabra, amados hermanos, nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino nuestra iglesia va a marchar de una manera no excelente, porque es imposible, pero sí bien, para la gloria de Dios. Pablo dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Por fe y amor debemos entender el contenido del resumen de la sana doctrina. Los recursos con los que contaba Timoteo: el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este depósito que Dios nos ha confiado solo puede ser retenido y guardado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a guardar, a atesorar, a cumplir la palabra de Dios. Ya hemos comentado que el depósito al que se refiere aquí tiene que ver con el mensaje del Evangelio que le había sido encargado a Timoteo. Esta es una responsabilidad que recae ahora sobre nosotros y en la que debemos mostrar toda diligencia, todo cuidado, todo respeto. Cada uno de los hijos de Dios somos responsables con lo que hacemos con la palabra de Dios. Somos responsables a la hora de comunicar o compartir el mensaje de la palabra de Dios. Más adelante en el siguiente capítulo, Pablo añadirá que nuestra responsabilidad no es únicamente guardarlo, sino también transmitirlo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que tenemos una gran responsabilidad. Guardarla, cumplirla, tal como Dios nos la ha comunicado, pero también comunicarla, compartirla, tal y como Dios nos las ha comunicado a otros que están a nuestro alrededor. No hablemos a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro vecino de un Dios que nada puede hacer. Hablemos de un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios que ha sido capaz de perdonarnos, de rescatarnos, de darnos vida, nueva vida.
Por la historia podemos ver que muchas de las herejías que se introducen en el cristianismo lo fueron por hombres que eran sabios en su propia opinión. Cuando estudiamos aquellos hombres que se levantaron en la antigüedad para querer ser entender que lo que Dios comunicaba era otra cosa, vemos que todos eran hombres que tenían su propia opinión, conforme a su pensamiento. Para no caer en los mismos errores y mantener la pureza de la palabra, debemos mantenernos constantes en la dirección correcta, pero también echando mano asiduo de la palabra de Dios. Amados hermanos, mucho podemos hablar acerca de guardar, de atesorar, de aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Pero espero que Dios te haya hablado en esta tarde. Espero que hagas tuyo este consejo que Pablo le dio a Timoteo, y que yo también lo haga mío. Primera de Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es la verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, tal como Dios nos ha comunicado, tal como el Espíritu de Dios nos ha hecho entender. Atesorémosla, guardémosla, y no dejemos que aquellos hombres engañadores, mentirosos, traten de hacernos pensar o creer de otra manera. Dios demanda que abracemos su palabra, la verdad de él. Este es un llamado, pero a la vez una exhortación de guardar la palabra de Dios. Dios permite, hermano, que nos preocupemos, que nos esforcemos por guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias. Hablar de la palabra, Señor, a veces nos preocupa. Comunicar la palabra es algo difícil para el ser humano, pero no para tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace entender la verdad de tu palabra. Somos muy dados, Señor, a ceder, a ser engañados, a creer en doctrinas erróneas, falsas. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, tal como tú nos la has comunicado. Ayúdanos a escucharla, a recibirla, pero más que todo, Señor, a examinarla, a ver si realmente es lo que tú nos comunicas, Señor, lo que tú nos dices a nuestra vida. Bendice cada uno de tus hijos aquí presentes, bendice mi vida, Padre. Obra de tal manera que yo guarde tu palabra, que yo ame tu palabra, que yo desee tu palabra más que la miel, porque es más dulce que la miel. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Gracias una vez más por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Para salir de la casa de nuestro Dios, hermanos, vamos a entonar la doxología 453.
cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo esté.